Capítulo 43. Inmortal del cielo ardiente. Ben-René planeaba llevarse al maestro del pabellón sin importar qué. No le preocupaba que los discípulos de la secta Sanlin no pudieran salvar a su maestro de secta sin la hierba bloqueo del núcleo. Después de todo, él fue quien había herido a su maestro de secta. La idea de que él lo ayudaría a recuperarse era ridícula. Al ver que Jin Han estaba a punto de irse junto con el maestro del pabellón, He Wen-Sao trató de detenerlo, pero fue retenido por sus compañeros discípulos. Sección. Incluso la anciana King Sue era un topo de la secta Xuanyuan. Entonces, ¿qué oportunidad nos queda?, dijo Liu Xinye, sosteniendo su cintura. Solo, sopórtalo, ¿de acuerdo? El cuerpo de He Wen-Sao se relajó, aunque sus puños permanecieron apretados, mientras se regañaba a sí mismo por su propia impotencia. Si no hicieran un escándalo, Ben-René, naturalmente, no los exterminaría a todos. Además, He Wen-Sao seguía siendo importante para los eventos del tercer volumen de Dios de la Aniquilación. Antes de leer el tercer volumen, Ben-René decidió dejarlo tranquilo por el momento. Antes de partir, Ben-René miró a la desconsolada Bai Li King Miao y le transmitió: «Puedes seguir a este venerable de regreso a la secta Xuanyuan». A Ben-René no le importaba que Yu Kong-Sue hubiera expuesto su identidad para evitar ser empujada a luchar contra él. Nunca había esperado que el trabajo encubierto de Yu Kong-Sue llegara a algo. La capacidad de interponerse entre Bai Li King Miao y He Wen-Sao ya estaba mucho más allá de sus expectativas. Pero su identidad puso a Bai Li King Miao en una mala posición. No estaba claro qué pasaría con Bai Li King Miao si regresaba a la secta Sanlin, por lo que Ben-René hizo su oferta, dejando que Bai Li King Miao eligiera por sí misma. Bai Li King Miao sacudió la cabeza sin palabras. Había sufrido una conmoción demasiado fuerte, y si no fuera porque Song Liqian reprimió por la fuerza sus emociones, habría comenzado a sollozar en el acto. Yu Kong-Sue extendió una mano hacia Su Wai. Ella había estado planeando criar a Su Wai como el próximo maestro del pabellón del fuego infernal, al diablo con Sikonsin. Su Wai también se negó en silencio. Su maestra era tan idiota, tenía que quedarse. Song Liqian asintió con la cabeza a Ben-René. Con la influencia del parásito de unión de corazones, tenía que regresar a la secta Sanlin con Bai Li King Miao. Con él allí, Bai Li King Miao no enfrentaría ninguna amenaza a su vida. Los discípulos de la secta Sanlin solo pudieron ver impotentes como Ben-René y Jin Han se fueron. Tras pasar un momento, aturdida, Bai Li King Miao sacó la seda helada iluminada por la luna y la lanzó hacia el mar de llamas. «Chimei, ¿qué estás haciendo?», exclamó He Wen-Sao. «Rescatar gente». Bai Li King Miao se secó las lágrimas. La calma de Song Liqian le permitió darse cuenta de lo que debía hacer en este momento. No podía quedarse con el corazón roto por la traición de la maestra King Sue o conmocionada por la crueldad de Ben-René. Tenía que buscar sobrevivientes en el mar de lava. Cada vida que salvaba contaba. Percibiendo los sentimientos de Bai Li King Miao, Song Liqian suspiró. Le dijo a Su Wai: «¿Sabes por qué, sabiendo que Bai Li King Miao es así de tonta, sigo ayudándola a superar su enamoramiento?». Su Wai negó con la cabeza. «Porque Bai Li King Miao es compasiva». Song Liqian se quitó la venda de los ojos, mirando el mar de llamas debajo de él. A pesar de que sabe que Yu Kong-Sue era un miembro de la secta demoníaca, y que una vez salvó a la persona equivocada, no se arrepiente de sus acciones y todavía trata de salvar a otros ahora. En sus 22 años de viaje juntos, era la primera vez que Su Wai veía los ojos de Song Liqian. Eran unos ojos asombrosamente brillantes y perceptivos, tranquilos y penetrantes. Usando el hechizo de seguimiento, Song Liqian podía ver lo que nadie más podía. Vio cómo, cuando Bai Li King Miao se lanzó a las llamas, éstas se separaron para ella y le abrieron un camino. Las llamas la temían, y al mismo tiempo deseaban dañarla. Sufrió quemaduras una tras otra, pero no se inmutó, continuando su búsqueda.
Ninguno de los discípulos de la secta Sandin la siguió. Ewen Sao había querido sumergirse en las llamas con ella, pero Liu Xingye le estaba agarrando la cintura con fuerza, de una manera que decía: si la sigues, iré contigo a morir. Ewen Sao estaba furioso, pero al final no pudo alejar a Liu Xingye. Después de observar durante un minuto, Song Liqian cerró los ojos y volvió a atar la venda alrededor de ellos. No había nada más que ver. «Señor Songli», preguntó Su Wei con incertidumbre. «Miren ustedes mismos», dijo Song Liqian a los miembros de la secta Sandin. Una figura cubierta de hollín de pies a cabeza salió del mar de llamas. Llevaba una faja de seda plateada, con el otro extremo atado alrededor de varias docenas de discípulos inconscientes del pabellón del espíritu violeta. Uno de ellos sostenía un tallo maduro de la hierba corazón de cerradura. Las piernas de Bai Li King Miao se habían quemado y solo podía pararse apoyándose contra Su Wei. Se limpió la ceniza de la cara y dijo: «Ninguno de los discípulos del pabellón murió. Alguien los trasladó al lugar donde crecía la hierba del núcleo bloqueado. Cuando maduró a causa de las llamas, el poder que desprendía los protegió». Vio que Ewen Sao ya había recolocado el alma en el cuerpo del discípulo que Yu Kongzue había atacado. Benrene había volcado el cielo y la tierra cuando actuó, pero no había muerto ni una sola persona. Él solo se había llevado al maestro del pabellón. Bai Li King Miao miró a Song Liqian, luego se desmayó. Su esencia espiritual se había agotado luchando contra las llamas. La secta Sandin finalmente obtuvo la hierba del núcleo bloqueado. Partieron, llevando consigo a los discípulos del pabellón del espíritu violeta. A lo largo del viaje, nadie habló, sus pensamientos se vieron perturbados. Ewen Sao apretó los puños y le dijo a su maestro mental: «Maestro, las sectas demoníacas se han vuelto demasiado arrogantes. Hace solo unos años, me sedujeron y rompieron la matriz de corte espiritual. Ahora han puesto en peligro a los discípulos de la secta Sandin y del pabellón del espíritu violeta. ¿Cómo puedo hacerme más fuerte? ¿Cómo puedo deshacerme de Benrene, esa mente maestra demoníaca?» «Veamos», dijo el anciano demonio de sangre en su mente. «Hay una manera». «¿Cuál?», dijo Ewen Sao mientras sus ojos se iluminaban. «Como antiguo cultivador, puedo decir que Benrene está cultivando un camino que puede conducir fácilmente a la desviación. Ya ha encontrado un problema en su cultivo, por lo que no será difícil lidiar con él. Solo necesitamos ayuda». Fue el primer cultivador de sangre, por lo que, por supuesto, podía decir que Benrene no había consumido ninguna alma y ya estaba en su límite. «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó Ewen Sao. «Veamos. No estoy muy familiarizado con los cultivadores actuales, pero hace unos días, ¿no conociste a un cultivador sin nombre? Sentí que algo estaba mal con él. Te dio su talismán de comunicación, ¿no?». «Sí. Él tenía un pie en el camino justo y otro en el demoníaco, pero valoraba la lealtad, así que pensé que era alguien con quien valía la pena llevarse bien». El anciano demonio de sangre se rió entre dientes. «Bueno, pensé que sus técnicas se sentían como las de un cultivador demoníaco». Mientras la secta Sandin viajaba de regreso, Benrene ya había traído al maestro del pabellón a la secta Suanyuan. Inmediatamente llamó al maestro del altar Miao y le arrojó al maestro del pabellón. «Este venerable quiere dos cosas. Primero, esta persona necesita entregar voluntariamente un libro. En segundo lugar, por el momento, su alma no debe ser dañada. Yo hace algunos métodos más suaves». Al escuchar las órdenes de Benrene, una sonrisa entusiasmada apareció en el rostro del maestro del altar Miao. «Entendido». El maestro del altar Ruan, de pie a un lado, no pudo evitar estremecerse. Todos sabían que en la secta Suanyuan, a la protectora Yu le gustaban más los muertos, y el maestro del altar Miao era el que más odiaba matar gente. En los 10 años de la Gran Guerra de Sectas,
El maestro del altar Miao no paraba de quejarse de que era una pena que murieran tantos cultivadores justos. 1 o 2 podrían haber quedado vivos para que él criara insectos en ellos. Ben René había estado controlando a los miembros de la secta demoníaca durante todos estos años, prohibiéndoles dañar a la gente común. E incluso si dañaban a los cultivadores, tenían que prestar atención a las leyes de la reencarnación y el ciclo del karma. No podían actuar contra quien quisieran. El maestro del altar Miao llevaba muchos años asfixiado por este punto, incapaz de criar nuevos insectos sin personas como material. Solo podía utilizar su propio cuerpo para alimentarlos, pero era inmune a todo tipo de venenos y no podía ver los efectos de sus insectos. Había creado cientos de ellos, pero no tenía a nadie con quien probarlos. Con el paso de los años, se había vuelto más y más repulsivo. Ahora que tenía a alguien a quien meterle insectos, estaba vertiginoso de alegría. Prometió una y otra vez que ciertamente no dejaría morir al maestro del pabellón, dejándolo vivir de manera muy saludable. Al ver lo feliz que estaba el maestro del altar Miao, el maestro del altar Ruan sacó su caparazón de tortuga, se encogió dentro de él y rodó tan lejos como pudo. Después de entregar al maestro del pabellón, Ben René dejó de preocuparse. Solo le importaban los resultados, no cómo se producían. Ben René ahuyentó a todos del salón principal y caminó lentamente hacia su habitación. Jin Hanjiang lo siguió como siempre, sin ninguna duda en cuanto a las acciones de Ben René. En su habitación, Ben René habló con las manos detrás de la espalda, mirando hacia otro lado. «Puedes irte ahora». «Entendido». Jin Hanjiang se dio la vuelta, a punto de cerrar las puertas tras de sí, cuando fue empujado de nuevo a la habitación. Vio los ojos de Ben René enrojecidos, su mano alrededor del cuello de Jin Hanjiang, con el pulgar presionando su barbilla hacia abajo. Ben René examinó su cara de cerca, como si estuviera decidiendo en dónde morder. «¿Venerable?» Jin Hanjiang observó a Ben René sin ningún temor. La espada en su mano se estremeció en advertencia. Como arma mágica, tenía la voluntad de proteger a su maestro. Si alguna vez sintiera peligro, advertiría a su amo. Jin Hanjiang nunca almacenó su arma dentro de su cuerpo. La espada Alcaid se sacudió de su vaina, apuntando su hoja hacia Ben René. La alabarda de los 7 asesinatos dentro del cuerpo de Ben René sintió la hostilidad de la espada Alcaid y también tembló, devolviendo a Ben René a la conciencia. Ben René se lamió los labios agrietados y cerró los ojos, soltando a Jin Hanjiang. «¿Venerable?», preguntó Jin Hanjiang, tratando de calmar su corazón que latía salvajemente. Quería poner sus brazos alrededor de su venerable, pero los contuvo, sosteniéndolos con las manos. «¿Tiene el venerable alguna orden?», dijo con calma forzada. «Líder de secta Jin, en unos días, este venerable debe ir al infierno de sangre. Debes quedarte en la secta Xuanyuan y asumir mis obligaciones. Antes de eso, este venerable espera que puedas alcanzar el Mahayana, para que puedas tomar el liderazgo», habló Ben René de espaldas, sin mirar a Jin Hanjiang. Los ojos de Jin Hanjiang se apagaron por un momento. Él sabía que Ben René, como cultivador de sangre, debía cultivar en el infierno de sangre en el futuro. También sabía que su propio poder era demasiado débil y que nunca sobreviviría allí. Era mejor que se quedara en la secta Xuanyuan para mantener todo en orden para su venerable. Pero inclinó la cabeza y dijo en voz baja: «Este subordinado entiende». Al salir de la habitación de Ben René, inmediatamente sintió que una matriz se levantaba detrás de él, impidiéndole sentir la presencia de Ben René. Miró sus manos ligeramente temblorosas, luego sacó una máscara de fantasma de sus túnicas y se la puso. Con la máscara puesta, Jin Hanjiang se calmó milagrosamente. Una voz pareció decir en su mente: «No hay problema. Después de que el venerable se vaya, solo síguelo en secreto». Jin Hanjiang se quitó la máscara y pensó: «Pero si el venerable se ausenta durante tanto tiempo, ¿qué pasará con la secta Xuanyuan?».
se volvió a poner la máscara y la voz dijo: ¿No es fácil mantener a la secta bajo control? La protectora Su y la protectora Yu no se llevan bien. La protectora Yu quiere matar al maestro del altar si encontrara a alguien que lo reemplace. El maestro del altar Ruan odia al maestro del altar Miao. El maestro del altar Si es el enemigo natural de los insectos del maestro del altar Miao. El maestro del altar Yuan está preocupado de que la protectora Su lo elimine e instale a otra persona. Haz que peleen y se maten entre ellos durante 100 años. Para entonces el venerable debería estar ya de regreso. Jin Hanjiang se quitó la máscara, sus ojos estaban en blanco y, después de un tiempo, movió el cuello con rigidez como una marioneta, revelando una sonrisa brillante. Dentro de su habitación, Benrene llamó a la alabarda de los 7 asesinatos, agarrándola con fuerza mientras intentaba escapar. Era una parte de él, sin embargo, cuando su de sangre se descontroló, no lo reconoció como su maestro y trató de salir de su cuerpo. Cuando Benrene la miraba, una técnica para disolverla y absorberla apareció en su mente. Se golpeó con fuerza en la frente y logró recuperar algo de racionalidad. No podía convertirse en un demonio. Al menos, no ahora mismo. Benrene había pensado que dado que Ewen Sao ascendió al reino inmortal al final del volumen 1, los volúmenes 2 y 3 no aparecerían en el mundo de la cultivación. Debería solo poderse encontrar el volumen 2 en el reino inmortal. Sin embargo, el volumen 3 ya había aparecido, y a juzgar por el tiempo, se trata de un volumen sorprendentemente cercano al primero. ¿Era posible que los 3 volúmenes hubieran aparecido simultáneamente? Que él había tenido la suerte de conseguir el primero, mientras que los otros 2 ya habían sido recogidos por otros y leídos de principio a fin. Romance abusivo. Eres el que no cambia. En mi corazón había elegido a un importante personaje masculino, Benrene, mientras que Dios de la Aniquilación, volumen 1 había escogido al buen amigo del protagonista, Song-Li Quan. El tercer volumen fue entregado a la esposa principal, la maestra del pabellón del espíritu violeta. Todos eran personajes secundarios, por lo que el destinatario del segundo volumen también debería ser uno. Todos los destinatarios de los libros eran las personas más cercanas al protagonista masculino o femenino, así que, a juzgar por eso, lo más probable es que el receptor del segundo volumen fuera el cultivador demoníaco Sen Sendi o el sanador errante Yao Jiaping. Ya había comenzado a buscar a Sen Sendi. Yao Jiaping era un inmortal errante cuyos viajes eran impredecibles, por lo que sería difícil de encontrar. En realidad, sería mejor si Yao Jiaping tuviera el libro. Era un inmortal errante, por lo que sería difícil para él tomar medidas contra grandes sectas como la secta Xuanyuan o la secta Sanlin. El peor de los casos sería que Sen Sendi lo tuviera. Si el traidor de la secta demoníaca tenía la información del segundo volumen y lograba deducir de él algunos contenidos del primero, entonces sería una situación en la que el enemigo se mantendría en la oscuridad teniendo una visión clara. Por lo tanto, necesitaba adquirir el tercer volumen. Desollaría al maestro del pabellón y le arrancaría los tendones si fuera necesario. Mientras el maestro del altar Miao interrogaba al maestro del pabellón, Benrene meditaba, recitando el mantra del corazón puro. Pasar tiempo a solas en un entorno tranquilo mejoró mucho su condición. Después de 7 días, el maestro del altar Miao envió la noticia de que el maestro del pabellón había cedido y quería hablar con Benrene. Para reducir la tentación, Benrene había sellado sus sentidos del olfato, gusto y tacto, dejando solo su oído y vista. Jin Hanjiang lo siguió con una expresión tranquila mientras iba a buscar al maestro del altar Miao. El maestro del altar Miao tenía al maestro del pabellón en una habitación brillantemente iluminada, tendido en el suelo como un cadáver. Resultó ileso, pero de vez en cuando, una protuberancia aparecía debajo de la piel de su rostro antes de desaparecer. ¿Quién sabía cuántos insectos había en su cuerpo? Benrene hizo que todos los demás esperaran afuera y se quedó solo en la habitación con el maestro del pabellón. Como su olfato y gusto estaban sellados, no podía hablar. Él le transmitió: ¿Has tomado tu decisión? Dijo el maestro del pabellón con dificultad. No te llaman el venerable demonio por nada. Tantas maneras de hacer que alguien desee la muerte,
formas que ni siquiera podía imaginar. Dile al maestro del altar Miao que saque los insectos de mi cuerpo, y te daré el libro. Este venerable ya te dio una oportunidad, transmitió Ben René. Como te negaste en ese entonces, no tienes derecho a negociar ahora. Entrega el tercer volumen. Después de leerlo, este venerable decidirá si te quita los insectos o no. Puedes seguir negándote, este venerable no tiene prisa. El maestro del pabellón no quería soportar la agonía por un día más. Después de un momento de vacilación, renunció a la resistencia, metiendo la mano en su solapa y sacando un libro. Nadie sabía dónde estaba escondida su arma mágica. A Ben René no le preocupaba que estuviera tramando algo. Él estaba a su merced y no tenía las agallas. Ben René tomó el tercer volumen. En la portada había un templo en ruinas con la silueta de figura de pie ante él. Esa figura parecía indescriptiblemente solitaria y derrotada. Lo abrió y vio en la página del título, debido a un gran agujero en la trama que aparece en la historia. Se ha elegido al personaje más cercano al protagonista para ayudarle a formar un vínculo de alma con Bai Li King Miao. La misión de este volumen era emparejar a los protagonistas masculino y femenino. ¿Para qué? Una vez que pasó a la segunda página, encontró una diferencia con el primer volumen. Había un resumen, describiendo no el primer volumen, sino el segundo. El resumen decía: después de muchas batallas, He Wenzhao derrotó al inmortal del cielo ardiente. Llevando consigo a sus esposas, la maestra del pabellón del espíritu violeta y Bai Li King Miao, ascendió al reino divino. ¿El inmortal del cielo ardiente? Probablemente, al igual que Ben René, era la mente maestra del segundo volumen, el enemigo que He Wenzhao tenía que derrotar al final. Los lectores lo llamarían el Boss 61. Cielo ardiente. Al ver estas palabras, Ben René recordó el artefacto inmortal de primer grado que se encontraba en los terrenos prohibidos de la secta Xuanyuan, el tambor del cielo ardiente.